¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Es lunes 5 de mayo. El pasado viernes el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, visitaba Coruña para participar en un debate sobre la transición española. Poco antes de este debate, al que también asistieron Francisco Vázquez y José Luis Meilán Gil, atendía a Vía V, a V Televisión, para compartir con nuestros espectadores su particular forma de entender el presente. Esta es la conversación que manteníamos con él. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atender la llamada de V Televisión. Bueno, hace 135 años se fundaba el Partido Socialista. ¿Estaría orgulloso Pablo Iglesias de este PSOE? Mire, unos años después de su fundación, Pablo Iglesias fue elegido diputado en el año 1910. El único diputado de unas Cortes en el que había todo derecha menos uno de izquierda, que era Pablo Iglesias. Si hoy levantara la cabeza y viera que hay 110 diputados socialistas, unos cuantos alcaldes, unos cuantos, dos presidencias autonómicas, miles de concejales, etcétera, yo creo que diría, bueno, lo que hice no estuvo mal. Ciento y pico años después, 135 años después, tenemos una representación importante y, por lo visto, hemos estado gobernando en España en los últimos años durante casi 20 años. Y algunas conquistas se hicieron que permite sentirse bastante orgulloso de ser de este partido y más de haberlo fundado. ¿Se alegraría del número, de la representación que hoy tiene el PSOE, de esas conquistas que efectivamente hay que asociar con el Partido Socialista, pero qué le reprocharía a este PSOE? Pues seguramente el que una parte de nuestras siglas, que nos identifica como españoles, esté algo difusa últimamente. Y a lo mejor diría, yo fundé el Partido Socialista Obrero Español. Es verdad que lo de obrero hoy es discutible, porque el obrero de hoy no es el obrero en el que pensaba Pablo Iglesias cuando, un día después de la manifestación del 1 de mayo, funda el partido, en el año 1879. Lo de socialista, ya sabe usted que la izquierda más radical también siempre nos negó esa virtualidad. Pero lo de partido y lo de español nunca se puso en cuestión. Y ahora yo creo que Pablo Iglesias nos diría, cuidado, que estáis empezando a difuminar la E. Y eso nunca se puede difuminar. Bueno, hablaremos enseguida de esa parte, de esa cuarta palabra que forma parte de las siglas del PSOE. Esta tarde-noche va a participar en un debate aquí en la ciudad de A Coruña con el título de La concordia fue posible. ¿Qué tiene de nostalgia la exaltación que estos días se está haciendo de la época de la transición? Mire usted, la normalidad democrática, y ya llevamos 37 años de democracia en España, exige que el disenso sea el elemento común donde se mueven las fuerzas políticas, el disenso. Es decir, discrepancias, distintas alternativas, distintas propuestas para un mismo problema. Pero eso es una situación de normalidad democrática, pero ahora no estamos viviendo una situación de normalidad. Ahora estamos acosados por una crisis que lleva ya 6 años de una dureza inusitada. Hay un desafío a la Constitución por parte fundamentalmente de los nacionalistas y hay una desconfianza en la política y en los políticos. Por lo tanto, ante esa situación de anormalidad, el disenso debe ser cambiado por el consenso, que es una anormalidad, es una excepción. Es decir, lo que se hizo en el año 76, 77, cuando de nuevo volvimos a tener una situación absolutamente extraordinaria. Se muere el dictador y no hay una democracia. Y en ese interín surge el consenso. Entonces yo creo que seguramente los que en estos momentos tienen la responsabilidad de ser actores políticos de primera fila, deberían fijarse en cómo lo hicimos y deberían fijarse en cómo lo hacen en otros países donde también esta situación se ha producido y se produce. Y seguramente llegarían a la conclusión de que de vez en cuando es bueno dejar el disenso y pasar al consenso. ¿Y están a la altura de las circunstancias esos actores que hoy están en primera línea? ¿Tenemos los políticos que nos merecemos en un momento bueno, pues tan complicado, en una encrucijada como la que vivimos en estos momentos? Los políticos que tenemos no es que sean los que nos merecemos, es que son los que elegimos. Es que son los que elegimos. Y por lo tanto, si elegimos ese tipo de políticos, debe ser porque la sociedad en este momento es igual que los políticos que eligen. Bueno, pero hay un control de los elegidos por parte de los partidos, es decir, que las opciones que se dan también están limitadas, ¿no? Luego eso también ocurrió en el año 77. También los partidos, incluso los partidos en aquel momento eran todavía más centralistas, decidían
unos cuantos nada más. Ahora usted sabe que, por ejemplo, en el partido que fundó Pablo Iglesias, que es el mío, sí, ahora se hacen primarias. Y por lo tanto hay más capacidad de elegir entre varios. Pero yo, hace poco ha pasado la Semana Santa. Y usted, si es observador, habrá visto que hay veces que parece que los cristos que van en distintas procesiones, unos son más altos que otros. Son iguales. Lo que pasa es que los costaleros, los que llevan el peso del paso, los hay más bragados, más fuertes, más enérgicos. Suben el paso con más ímpetu y parece que el Cristo que va arriba es más alto. No es que sea más alto, que los que van abajo tienen más fuerza. Y a lo mejor la sociedad de aquel tiempo tenía más fuerza, más ganas, más ímpetu que la de ahora, que está bastante resignada y con los brazos bastante caídos. Bueno, eso genera políticos también a la altura de la sociedad en la que trabajan. Bueno, hablamos de la transición y hablábamos del lío territorial que en estos momentos tenemos. El problema catalán, ¿no es en cierto modo un síntoma de que las cosas no se hicieron del todo bien durante la transición? No, mire, lo que se hizo en la transición respecto al tema territorial fue un pacto con los nacionalistas. Es decir, las fuerzas que en ese momento estaban gobernando España, que eran fuerzas de la dictadura, la izquierda que estábamos en ese momento en la oposición clandestina, y los nacionalistas, llegamos al siguiente acuerdo. Pueden ustedes seguir con la dictadura, porque la izquierda y los nacionalistas no teníamos fuerza suficiente como para quitarlos. Pero bueno, va a durar poco y para España es muy pernicioso, porque es un país aislado, no moderno, no metido en la Unión Europea, en el mercado común de entonces. Así que yo creo que lo mejor sería, pensó la izquierda, que ustedes aceptaran un sistema democrático. La izquierda dijo, a cambio de eso, nosotros también aceptaremos una democracia de corte occidental y nos olvidaremos del radicalismo revolucionario, porque habíamos estado 40 años en la catacumba y lo único que sabíamos era la revolución. Y nos olvidamos, aceptamos una monarquía parlamentaria, aceptamos la unidad territorial y somos capaces de convivir. Y los nacionalistas, que entonces era PNV y Convergencia y Unión, aceptaron ir a un sistema descentralizado que reconociera que un catalán era distinto de un andaluz, un vasco distinto de un murciano, se conocieran los hechos diferenciales, que tenían una cultura propia, que tenían una lengua propia y a cambio renunciaban a la independencia. Sí. Ese es el pacto. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que los nacionalistas han dejado de cumplir el pacto. Y han dicho, oiga, ya no solamente queremos el Estatuto de Autonomía, que se puede mejorar, se puede discutir. No, es que queremos irnos. Y ese no era el acuerdo. El acuerdo era que hacíamos una España plural en lo político, es decir, que cada uno pensara lo que quisiera, se presentara a las elecciones por el camino que quisiera, y descentralizada desde el punto de vista de la unidad. La unidad nunca estuvo en cuestión, nunca estuvo en discusión. Ahora se pone en cuestión, entonces hay que volver a parar. Dice, oiga, este no era el acuerdo, pero si acaso ustedes no están satisfechos de la forma en cómo estamos caminando juntos, vamos a volver a sentarnos y vamos a volver a hacer otros pactos que nos permita estar juntos otros 37 años. ¿Se puede obligar a alguien que no quiere estar con uno a que continúe con uno? Vamos a ver, si nosotros estamos haciendo aquí ahora mismo un programa de televisión y de pronto de las 3 cámaras que hay, 2 dicen que se van, a nosotros nos dan igual, no le podemos obligar a estar, pero sí le podemos decir, oiga, si se va, el programa se ha terminado. Entonces no es que usted me caiga especialmente simpático ni antipático, no es que yo le quiera a usted que esté aquí, es que es necesario. Entonces, el país que construimos en la transición contemplaba 17 territorios. Si uno de ellos se va, seguramente el programa se ha acabado. Entonces, no es que a mí me importe mucho que se vayan unos u otros, es que me fastidia que una sociedad que quisimos construir entre todos, que a mí me permite, como hombre de izquierda, y me ha permitido hacer un proyecto de igualdad, de pronto se venga abajo porque alguien decide romperlo. Esto es como si, mire, yo he venido en coche desde Badajoz hasta aquí. El coche no es que me guste especialmente, me da igual, sé que tiene 4 ruedas. Y si alguien me quita una rueda, me estropea el viaje. Dice, usted está enamorado de la rueda, usted debería obligarle a usted a la rueda que se quede ahí. Hombre, sí, no por la rueda. Es que si no me estropea el viaje. Mójese, ¿qué cree que va a pasar el 9 de noviembre? ¿Cómo vamos a llegar a esa fecha? No va a haber referéndum. No va a haber referéndum. No va a haber referéndum porque no hay posibilidad de hacer algo ilegal. No va a haber referéndum y no sé exactamente al día siguiente qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede pasar, pero no se puede, es decir, el gobierno, sea el que sea,
en este momento Rajoy, el que sea, no puede consentir que se haga un acto ilegal, porque el señor Mas es el representante del Estado en Cataluña. Y por el momento que se sepa no ha renunciado a ello. Por lo tanto, el gobierno no puede hacer más que lo que está haciendo. Es decir, oiga, por favor, no intente chocar conmigo porque lo voy a arrollar. Pero me gustaría ir un poco más allá. No va a haber referéndum, pero si el tono, el ímpetu de por lo menos una parte de la sociedad catalana o una parte de los políticos catalanes, que parece que están muy convencidos de que algo van a hacer, ¿en qué escenario podemos estar? ¿Hay que estar preocupados por lo que pueda pasar en Cataluña? Hombre, sí, a mí me duele un poco la cabeza cuando lo pienso, porque tengo la misma duda que tiene usted cuando me está preguntando. Es decir, ¿qué es lo que puede ocurrir? Ve, a mí no me gustaría que ocurriera nada en mi país, y a mí me gustaría que antes de que ocurra algo, seamos capaces de nuevo de sentarnos y decir, oiga, ¿cuáles son las exigencias que cada uno pone para continuar juntos? ¿Y cuáles son las renuncias que cada uno está dispuesto a hacer para continuar juntos? ¿A usted le interesa seguir con nosotros? ¿Y a nosotros nos interesa seguir con ustedes? Sí nos interesa. Bien, vamos a ver cuáles son las condiciones que cada uno pone para poder continuar y cuáles son las renuncias, porque, es decir, vivir juntos por vivir juntos solo se hace en familia. Compañeros de ideología suyos del Partido Socialista de Cataluña, partido, por cierto, que se está enfrentando bueno, pues a una posible fractura como consecuencia de todo este proceso. ¿Cómo explica usted que haya compañeros del PSC que crean que sí, que la sociedad catalana, y hablo de la catalana específicamente, tenga derecho a pronunciarse el próximo día 9? Mire, ha habido una dimisión hace unos días de 7 miembros de la dirección del partido. Los últimos, había habido otras ya previas. Eso pone de manifiesto lo siguiente: por mucha coba que se les dé, al final terminan yéndose. Luego más vale que se vayan cuanto antes y el Partido Socialista Catalán siga siendo un partido socialista de los catalanes que son españoles y que quieren seguir siendo españoles. Pero, por ejemplo, Joaquín Nadal, que era una de las personas que se marchó y que, bueno, una persona con un liderazgo claro y conocido fuera de Cataluña. Sí, un liderazgo tremendo. Es decir, participó en un gobierno que fue una calamidad, en el tripartito. Así que no creo yo que Joaquín Nadal pueda ir presumiendo mucho de que lo que hizo el tripartito fue una cosa fantástica y que ahora Pérez Navarro se lo está estropeando. No, no, no. Se sabía que Nadal no era socialista. ¿No son socialistas? No, 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 son nacionalistas. Son nacionalistas. Pero cuanto antes se vayan mejor y así el panorama estará mucho más despejado y podremos permitirnos el lujo de hacer una política para los socialistas catalanes, no para los nacionalistas. Ha dicho que ha habido canalladas en el proceso soberanista. ¿De quién? De los nacionalistas. Los nacionalistas se comprometen. Mire, cuando yo era joven y no había democracia, cuando había conciertos de Luis Llach, por ejemplo, o de Serrat, o de, en fin, María del Mar Bonet, sí, y íbamos a esos conciertos, se cantaba libertad, amnistía y estatuto de autonomía. ¿Para quién pedíamos el estatuto de autonomía? Para los catalanes y para los vascos. Pero luego para mi tierra no, para Castilla-La Mancha tampoco, para Madrid tampoco, para ellos. Era lo que querían, estatuto de autonomía. Nunca se nos pasó por la cabeza que aquella gente con las que nosotros gritábamos estatuto de autonomía estuvieran pensando en la independencia. Y ahora cuando los veo, no a ellos, sino a sus herederos, pedir la independencia, pienso que nos engañaron, que fue una canallada, que nosotros gritábamos y pedíamos otra cosa. Pero no han podido evolucionar desde entonces, no han podido cambiar de opinión o evolucionar, como decía, desde esa petición de estatuto de autonomía a la petición de ahora. Sí, han podido evolucionar sin ninguna duda. Pero vamos a ver, la gente que pedía eso en aquel momento, los catalanes que dieron su vida y su libertad, lo dieron por esta España, por esta. No por otra cualquiera, por esta. Y por eso me enerva tanto y me parece una estafa que otros catalanes, herederos de ellos, no sepan valorar que esta era la España que queríamos. Esta no es la España de Franco. Yo entendería que cuando Franco alguien dijera yo me quiero marchar, pero de esta España democrática, libre, moderna, progresista, descentralizada, con autonomía, con reconocimiento de los hechos diferenciales, con reconocimiento de su lengua, que se quieran ir, es una traición, no ya a los que estábamos en otros territorios, a sus antepasados, que dieron la libertad, la vida, muchos de ellos, por esta España, por esta. Muchos extremeños en Cataluña. Yo no sé si sabe Hay por dónde están respirando. 150.000 extremeños. ¿Por dónde están respirando? Porque se está diciendo ahora incluso que parte de las nuevas camadas independentistas
son hijos de esos extremeños o de esos gallegos o de esos murcianos que se fueron. No, en hombre, su yo momento no a Cataluña. conozco a los 150.000, 200.000 extremeños que hay allí, no los conozco. Siempre también hay un cierto tópico, ¿no? Cuando ETA mataba y alguno tenía un apellido que no era vasco, pues de los 8 apellidos Los 8 vascos, apellidos. pues entonces decían, no, es que son los inmigrantes. No, hombre, no todos los inmigrantes se dieron terroristas y no todos los inmigrantes extremeños, gallegos, andaluces se han hecho independentistas. Pero sí es verdad un hecho histórico. Pujol estuvo gobernando 22 años y nunca pidió la independencia. Y ha sido el tripartito con un andaluz los que empezaron este proceso tremendo en el que en este momento está Cataluña. Por lo tanto, algún inmigrante sí hay por ahí. Se ha pasado al otro lado. Se ha pasado al otro lado. Bueno, ha dicho estos días, dice habitualmente, lo acaba de decir de alguna manera, soy patriota español de esta España, no de cualquier otra. Me quedo con lo de soy patriota español. Hay gente Pero de esta España, ¿eh? De esta España. Porque no, hay gente que son patriotas de cualquier España. Es decir, les gustaba mucho España con Franco también. A mí no. Pero hay... Con Francia no querían, con Franco no quería ni ver a España. De esta sí. Bueno, pues de esta España, patriota español, pero yo no sé si desde ese entorno, del entorno del nacionalismo, alguien lo ha tachado de reaccionario por pronunciar estas palabras de soy patriota español. Sí, me han llamado de todo. Me han llamado facha, etcétera, ¿no? Lo cual es muy sorprendente, porque además siempre me lo llaman desde el nacionalismo periférico. Es muy sorprendente porque si me dice, es que usted es un nacionalista español, bueno, estará usted contento. Usted es nacionalista catalán o vasco, yo español somos primos, hermanos. Entonces no sé muy bien por qué regla de tres se ha llegado a pensar que ser nacionalista vasco o catalán es muy progresista y ser nacionalista español es ser muy facha. Por eso yo añado nacionalista español de esta España, de la otra no. Bueno, hablemos un poco de su partido. Tiempos difíciles, ¿no? Sí, pero bueno, ya le he dicho que tenemos 135 años, que hemos cumplido el día 2 de mayo, y es un partido que, como decimos algunas veces, lo que hemos hecho el servicio militar, en peores garitas hemos hecho guardias. Y el Partido Socialista... Mucho peores no. Sí. ¿Desde la democracia? Bueno, desde la democracia no. Desde la democracia ¿Es el peor momento desde la democracia? Es el peor momento electoralmente hablando de mi partido. Y es además un momento donde se está cambiando el modelo de partido. Y el modelo de partido antes tenía como principio, para no alargarme mucho, el secretario general del partido era el candidato a presidente del gobierno. Ahora, con el sistema de primaria, el que sea candidato a presidente del gobierno será el secretario general del partido. Parece que el orden de los factores nunca altera el producto, pero aquí sí lo altera. No le gustan nada las primarias. No me gusta a usted, nada, ¿no? No me gusta ¿Qué le parece? ¿Una trampa? ¿Un guiño populista? Me parece que es una dejación de responsabilidades. Oiga, si yo quiero ofrecerle un proyecto a la sociedad, me responsabilizo como partido del proyecto y de las personas que lo llevan adelante. Creo que hay que vender el producto electoral como hacía Steve Jobs con sus aparatos. Es decir, uno decía, cómpreme usted este teléfono que es el mejor del mundo. Sino decía, oiga, ¿a usted le gusta ser original, el primero, diferente, distinto? Este es su teléfono. Pero es el mejor, dice, no sé, pero este es su teléfono. Y por eso se formaba en cola. Por la noche, cuando sacaba un teléfono nuevo o una tableta nueva, iba la gente, ¿por qué? Oiga, si dentro de una semana usted no tiene que guardar cola, ¿qué más le da esperar una semana? Y dice, no, es que a mí me gusta ser el primero, ser distinto, ser diferente, ser original. Y por eso compro ese y no otro. Entonces, ¿a usted le gusta el modelo de sociedad con la que yo sueño como socialista y que consiste en esto y en esto? Este es su partido. Y esta es la persona que va a llevar adelante ese sueño. Y no al revés. Vote usted por este, que es el mejor, y después ya veremos a ver lo que hace. Eso no me gusta. Claro, pero en realidad lo que ha pasado después de ese batacazo electoral del año 2011 es que siguen los mismos. ¿Es normal que sigan los mismos? No, los mismos no. Sigue el secretario general el mismo, pero hay una cantidad de gente... ¿Y esto no es una pequeña, no sé si distorsión, no sería normal haber iniciado un proceso de renovación de los dirigentes del partido después, bueno, pues de ese batacazo del año 2011, como decía? No, yo creo que hubiera sido cualquiera la circunstancia que hubiera provocado un cambio de liderazgo, mi partido estaría en la misma situación. Es decir, cuando un partido gobierna y pierde electoralmente y pierde además de una forma espectacular, como lo hicimos nosotros en noviembre de 2011, es como cuando un coche tiene un accidente muy gordo, es decir, se va al taller directamente. Nosotros estamos en el taller porque estamos averiados. Entonces estamos reponiéndonos, estamos quitando piezas, poniendo piezas. ¿Cuál es la normalidad?
La normalidad es que el partido que nos sustituyó en el gobierno también está averiado. Y eso no ha ocurrido nunca en la democracia. Es decir, a un partido lo sustituía a otro. Y ese otro que estaba 8 años. Era lo normal. Pero resulta que el gobierno que nos sustituye del Partido Popular, al año ya estaba quemado. Al año su líder no lo quería el 70 y tantos % de la población. Y eso entonces hace que parezca que el Partido Socialista está peor de lo que está. Pero usted entiende que los ciudadanos, por ejemplo, no entiendan en estos momentos el discurso de Elena Valenciano. Elena Valenciano, por poner un ejemplo yo creo que muy paradigmático. Elena Valenciano va a Francia dentro de la campaña de las europeas y pronuncia un discurso contra la austeridad. Horas antes o horas después de que el Partido Socialista francés apruebe un plan de recorte brutal, bueno, después de darse cuenta de que lo que pretendía hacer Hollande cuando ganó las elecciones no lo van a poder hacer. Quiero decir, ¿ha perdido el discurso el Partido Socialista teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Alemania están gobernando con Angela Merkel? Y, por ejemplo, hay un salario mínimo en estos momentos que no había antes, gracias a que está al Partido Socialista alemán, ¿no? El ir a Francia y decir esto es lo que yo quiero para mi país no la invalida a Valenciano. Los franceses pueden hacer lo que quieran. Antes de que ganáramos nosotros en el 82, ya ganó Mitterrand en el 80, hizo una política excesivamente escorada a la izquierda y tuvo que corregir, que nos sirvió a nosotros precisamente para fijarnos bien en que aquello que estaba haciendo Mitterrand no había que hacerlo en España. Yo creo que el Valenciano lleva razón y casi todos los españoles llevamos razón cuando decimos, oiga, ¿es necesario hacer una política de austeridad? Sí. Esto como en un jardín. Oiga, ¿de vez en cuando tiene usted que podar? Sí. Pero alguna vez podría usted sembrar algo nuevo. Y es que ahora solamente se está podando. Constantemente están cortando. Hay que cortar por aquí, hay que cortar por aquí, hay que cortar por aquí. Se va a quedar usted sin jardín. Está bien que haya que quitar cosas que son superfluas, que sobran, que no hacían falta, pero oiga, ¿le importaría de vez en cuando echar alguna simiente? Porque a lo mejor, creciendo algo, somos capaces también de hacer frente a esta crisis que no solamente sea cargándose el jardín, que es lo que yo creo que ¿Cómo está cree que va a pasando ser España? ¿Cómo va a ser España cuando se supere la crisis? Es que se Yo supera, creo porque que habla no. de que va a ser una España distinta y más desigual y más precaria. En todos los Yo creo que sentidos. la crisis no la vamos a superar por el camino que llevamos. Y no es solamente responsabilidad del gobierno, también de la oposición. Entonces, la sociedad ha cambiado radicalmente. Es decir, la gente ya no va a poder volver a trabajar en la industria, en la construcción, en el campo como lo hacía anteriormente. Porque la época de la revolución industrial se ha acabado. Es decir, cuando dentro de 100 años se estudie la historia, se dirá que estamos no en la época contemporánea, sino en la digital. Las edades tienen un punto donde se acaban, pero nunca se supo, hasta que no pasa tiempo. Entonces yo creo que el año 1996, cuando Internet se populariza y se pone al alcance de los ciudadanos, es el momento en que la edad contemporánea acaba y entramos en la edad digital. Y la edad digital significa que hay una realidad física y una realidad virtual. Nunca había pasado a lo largo de la historia, nunca había ocurrido. Entonces, o somos capaces de entender esta nueva sociedad, o nos pasará como a finales del siglo XVIII, principios del XIX, donde los poseedores de la tierra decían, estos de las máquinas son unos idiotas. Lo que de verdad da riqueza a un país es la tierra, como siempre había ocurrido. Pero resulta que los de las máquinas no eran ningunos idiotas. Se cargaron la sociedad agraria y empezó la sociedad industrial. La sociedad industrial se ha acabado. Y ahora el empleo vendrá por la sociedad digital. Pero cuando le decimos a los jóvenes que tienen que arriesgar, tenemos que arriesgar con ellos. Y si usted está ahora haciendo un programa con 3 cámaras de televisión, como decíamos anteriormente, seguramente todas esas cámaras se mueven por unos software que habrán fabricado en Microsoft, en Apple o en Sony. Y habrá chavales gallegos que llevan 14 horas en el ordenador desde hace 5 o 6 años que crean unos software que son mejores, pero que nadie les compra. Porque dice, usted arriesgue, pero yo no arriesgo con usted. Cuando tenga que comprar un software, lo compro en lo segurito. O a China, o en China. O a China. Así ¿Por que... qué le gusta Eduardo Madina? ¿Cree que reúne las condiciones suficientes y necesarias para convertirse en líder del PSOE y para afrontar los retos no pequeños, no menores, que tiene su partido en estos momentos? Los melones hay que abrirlos para saber cómo son. Pueden tener un buen aspecto y todavía no se ha abierto Eduardo Madina. Ahora, le conozco personalmente. No quiero hablar de lo que ha sido su vida, porque él no quiere que se haga ningún tipo de alarde de lo que fue una desgracia. Pero es una bellísima persona.
Pero es suficiente ser una bellísima persona. Pero es necesario. Es decir, yo en política, con alguien que no sea una bella persona, no quiero jugar. Aunque sea de mi partido... Pero hay mucha gente que no es bella persona No, en política. ya lo sé. Digo que no ¿no? es suficiente, pero es necesario. Es decir, yo por eso pongo en primer valor, oiga, ¿usted es buena persona o no? No es que es inteligentísimo, fantástico, no es buena persona, no voy a ir con él. Así que primera cosa pregunto, ¿buena persona? Sí, Eduardo Madina es muy buena persona. Segundo, tiene buena cabeza, tiene un culturón, es un político que si alguna vez se destapa, podrán ustedes apreciar que es un hombre de cultura. Tercero, le he hablado de la sociedad digital brevemente. Sí. Este la entiende, la conoce y sabe que ese es un camino que irremediablemente tiene que recorrer la sociedad española. Y cuarto, Eduardo Madina sabe que el árbol del PSOE tiene que podarse de vez en cuando, hay que quitar las ramas viejas, pero sabe que las raíces no, porque si uno le quita las raíces a un árbol se muere, y respeta mucho las raíces del socialismo, y eso yo creo que le va a dar una ventaja añadida, porque uno sin árboles no tiene sabía. Bueno, hablamos un poco antes del problema territorial a raíz de lo de Cataluña, de lo que está pasando en Cataluña. El jueves estuvo bueno, pues los representantes de ese partido político nuevo que se llama Vox, que directamente pidieron la supresión de las autonomías, en concreto de la Xunta de Galicia, de la gallega, teniendo en cuenta que estaban aquí. Pero hace unos días un exministro socialista, bueno, pues no es que planteara algo tan radical, pero sí que decía que él era partidario de que se mantuvieran las 3 nacionalidades históricas y que las otras se diluyeran. Estoy hablando de Miguel Sebastián, declaraciones que hizo en una entrevista en televisión. No sé si piensa que hay que repensar el mapa de las autonomías y no sé qué piensa de la oferta o de la propuesta que hace el señor Sebastián. Sebastián no es socialista y por lo tanto puede tener sus opiniones y lógicamente no coinciden con las mías. Mire, yo he vivido la España de la no autonomía y no quiero ni verla, ni verla. Y usted, gallega, debería pensar casi como yo. Es decir, yo he venido de Badajoz a La Coruña sin salir de una autovía, y solamente he pagado 1,70 €. Qué suerte, porque nosotros íbamos de Vigo hasta Coruña, pagamos mucho más. Bien, pero antes no tenían autovía, y se tardaba un día y medio. ¿Y eso es un éxito del Estado autonómico? Sin duda, claro. Es decir, las carreteras que hay en mi región es mérito de quienes hemos gobernado mi región. Entre otras cosas porque antes el dinero se repartía entre los de siempre. Y era un círculo vicioso, Es decir, como en Cataluña había muchas fábricas, tenía que ir gente allí a trabajar. Y como iba gente, había que hacer vivienda. Y como había que hacer vivienda, había que traer más gente para hacer la vivienda. Y como había más gente, había que hacer más escuelas, y más hospitales, y más carreteras. Y siempre el presupuesto general del Estado iba destinado a los sitios donde había inversiones. Y regiones como la mía no veían ni la peseta. Y al gobierno ni se le conocía. Cuando iba el ministro a Extremadura, tocaban las campanas y nunca llevaba nada. Y ahora se reparte la riqueza en España de una forma equitativa. Es decir, hoy si usted se pone enfrente de una escuela vasca y de una escuela gallega, una escuela de educación obligatoria, seguramente no encuentre ninguna diferencia cuando ve salir a los niños, entre unos y otros. Antes se notaba perfectamente. Entre un niño de una escuela de La Coruña o de A Coruña y un niño de una escuela de un pueblito del interior de Galicia, se notaba perfectamente de dónde era uno y de dónde era otro. Así que ahora mismo ha habido una igualación en España que es la consecuencia del Estado autonómico. Hoy un pueblo es como una ciudad, pero con menos notarios y con menos conferencias. Está hablando de las cosas buenas que nos han traído las autonomías, pero ¿qué excesos se han cometido? Ha habido algunos errores. Mire, lo que no nos debemos dejar es llevar por la propaganda. Y seguramente Miguel Sebastián o algunos de los que estuvieron aquí diciendo que desaparezca el Estado autonómico dicen, es que ahora hay muchas universidades, hay 50 universidades, es verdad, y dicen, hay que suprimir, pero nunca les oigo decir, por ejemplo en Madrid, que hay 13, quite usted 5, no. ¿Por qué no quitamos la de La Coruña? ¿Por qué no quitamos la de Badajoz? ¿Por qué no quitamos la de Albacete? Ese debate lo había aquí en Galicia también. En Galicia hay 7 campus, hay 3 universidades y 7 campus, pero a veces hay un punto de irresponsabilidad 3 universidades, bien, en Madrid hay 13. Sí. Entonces, si hay que quitar, ¿por qué nunca se acuerdan de Madrid? Siempre se acuerdan de los sitios donde no había. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vayan a Madrid o a Barcelona. Y claro, yo no estoy de acuerdo con eso. Y es verdad que a lo mejor hay un poquito de exceso en algunos casos. Por cierto, siempre se pone como ejemplo el aeropuerto de Castellón, que no hizo la autonomía,
que hizo la Diputación, Sí. que el PP no quiere quitar. Así que, por favor, es decir, el que en algún momento se haya hecho un cierto exceso en algunas cosas, no impide ver que hoy España es una España mucho más igual, a pesar de ser una España que reconoce los hechos diferenciales, pero es bastante más igual entre todos los territorios. Y ese es mérito de las autonomías. Así que yo, la España centralista, no, por favor, para quien la pida, pero para mí no, porque la España centralista, para mi tierra, fue un auténtico desastre. Estamos acabando ya, pero no quería dejar de comentar con usted algo que dicen todas las encuestas que preocupa especialmente a los españoles en estos momentos. Estoy hablando de la corrupción. Los ciudadanos tienen la sensación de que la corrupción vinculada con la política está generalizada y los políticos se defienden diciendo que no, que es un porcentaje minoritario. ¿Qué gravedad está teniendo la corrupción y si están respondiendo a la altura de lo que está pasando los partidos políticos? Porque yo tengo la sensación de que siguen un poco paralizados con respecto a este asunto. Los partidos políticos no están respondiendo, porque primero, no hacen, vamos a ver, no ponen en valor a su gente que no es corrupta. ¿No lo ponen en valor? Por ejemplo, yo he estado 24 años de presidente y a mí mi partido me puede poner como modelo, porque yo jamás he tenido un escándalo de corrupción. Jamás nadie me ha tenido que sacar los colores, jamás nadie me puede decir nada. Pero mi partido no me pone en primera línea diciendo aquí hay gente que no es corrupta. Y entonces da la sensación de que como todo el mundo es corrupto. Segunda cuestión. Hace poco murió el presidente del gobierno Suárez, Adolfo Suárez. ¿Qué es lo que se dijo fundamentalmente de Adolfo Suárez? Que tuvo el valor de oponerse a los militares cuando quisieron cargarse la democracia. Porque el peligro entonces para la democracia se llamaba militares. Hoy no. Hoy el peligro de la democracia no son los militares. Hoy el peligro para la democracia es la corrupción. ¿Qué es lo que tendría que hacer el presidente del gobierno para que dentro de 40 años sea recordado como el hombre que se opuso a lo que atacaba la democracia? Combatir la corrupción. Y Rajoy no la está combatiendo. Todo lo contrario. La tiene a la puerta de su casa y no está barriendo, entre otras cosas, porque puede ser que el polvo le perjudique. Claro, es que es increíble. Yo no sé hasta qué punto usted, cómo procesó usted el hecho de que la policía entrara en la sede nacional del partido que está gobernando en estos momentos España y que no haya pasado nada. Lo que ha pasado con el caso Bárcenas, peripecias que tienen que ver con las cosas que acontecían en el edificio de la calle Génova. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo ha ido procesando todo Todos esto? deberíamos tener un cierto nivel de responsabilidad en esos temas. Hay veces que tengo la sensación, por lo que usted está diciendo, que la justicia de vez en cuando abre una causa y no es capaz de cerrarla porque seguramente no encuentre aquello que estaba buscando. Y claro, si usted no encuentra lo que está buscando, o una de dos, o es porque es muy torpe, porque objetivamente no es posible encontrarlo, y por lo tanto debería usted cerrar la causa. De lo contrario, da la sensación de que aquí se abre algo y dice, y ahora voy a buscar. Y entras en la casa, aquí en esta habitación no hay nada, voy a ver en aquella. Oiga, ¿cuándo acaba esto? Porque cada vez que se habla de corrupción en España, al final, observe usted, siempre lo mismo, los seres de Andalucía. El caso que usted ha citado del Partido Popular. Bueno, aquí en Galicia, también tenemos. También hay, también, pero siempre, si usted escucha las noticias, siempre afecta a 20, 30, 40, 100 casos. El resto no. Pero como no se cierra nunca, ya yo ya no sé si Bárcenas es inocente o culpable. Pero ¿se equivocan los ciudadanos al pensar que el cobro de sobresueldos es habitual, que el pago de comisiones por parte de las grandes constructoras ha sido una constante? ¿Se equivocan los ciudadanos al pensar que estas prácticas eran habituales en la política? Sin duda. ¿Se equivocan? Sin duda, sin duda. Aquí tiene usted un caso. Bueno, pero a lo mejor es la excepción. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque entonces si no... Esto se ha llegado a decir en sede parlamentaria, hablamos antes de Cataluña, ya. hace años ya, que creo que fue en Maragall, ¿no? Que dijo en sede Maragall parlamentaria dijo eso, que un 3%, un 5%. Y después se corrigió. Sí, pero ¿cuándo decía la verdad? ¿Cuándo lo denunció o cuándo se corrigió? Yo creo que decía la verdad cuando lo denunció. Yo creo que decía la verdad cuando lo denunció. O sea, que sí que había un cobro generalizado, un pago generalizado de comisiones en Cataluña. Y es verdad que ahora la Unión Europea ha sacado un estudio sobre la corrupción en Europa y Cataluña es la región más corrupta en España, dentro de España, para el estudio de la Unión Europea. Yo creo que lleva razón. Ahora, quien únicamente puede terminar con la corrupción son los ciudadanos. ¿Se conoce que hay partidos políticos que se han corrompido? No les vote, por favor. No les vote. Porque hay casos, y usted recordará por allí, por el este español, por el levante español, que ha habido una corrupción tremenda. Y el partido que estaba practicándola ha tenido más votos que antes.
Entonces esto es como si en un equipo de fútbol los defensas se dedicaran a partir las piernas a los contrarios y la grada aplaudiera a esos defensas tan criminales. Terminarán matando a la gente. Aquí, Y en sin embargo, los Galicia, forofos del aquí fútbol... en Galicia están 50-50 los dos principales partidos, Partido Popular y Partido Socialista, con una investigación contra la corrupción bautizada con el nombre de Pokémon, que la verdad es que está afectando a unos y a otros prácticamente por igual. No lo conozco porque, ya digo, son tantos casos abiertos y duran tanto que ya le pierde uno la pista, pero yo creo que los ciudadanos estarán localizados. No sé si será en La Coruña o en Santiago o en Vigo. Pero estará en varias ciudades. Oiga, no voten ustedes, por favor, a esa gente, no las voten. Bueno, vamos a terminar, si le parece, con un pequeño juego que seguro que ya ha practicado más de una ocasión. Yo le digo una palabra, un nombre y usted no me me dice gusta lo que le sugiere. No me gusta porque es injusto. Bueno, sabe que los periodistas somos así. Ya, pero en una palabra... Lo único que No da con es un una titular. palabra, bueno, puede extenderse un poco más. Yo le digo una palabra, en este caso empezamos con una persona, Juan Carlos I, el rey. ¿Qué le sugiere? No hubo golpe de Estado porque lo paró. Lo tiene así de claro. A pesar Si de lo lo que hubiera querido, hubiera triunfado. Porque los militares de aquel tiempo no hacía falta que le tocaran las palmas para ponerse a bailar. Estaban deseando. Zapatero. Salió mal de la presidencia del gobierno, como todos los presidentes que ha habido en la democracia. González salió mal, Suárez salió mal, Calvo Sotelo tuvo muy poco tiempo y por lo tanto no dio tiempo de valorarlo, Aznar salió mal, Zapatero ha salido mal. Todos salen mal, porque nosotros somos especialistas en subir a la gente y después tirarle de la pata para que se bajen. ¿Se revisará la figura de Zapatero para bien, quiero decir? Pues mire usted, yo la última vez que me he acordado de Zapatero, yo he sido crítico con Zapatero. Sí, mucho. La última vez que me acordaba es el otro día que vi un reportaje sobre los homosexuales en un país que no quiero citar. Y me sentí tan orgulloso de que Zapatero hubiera sido presidente del gobierno, porque en España esa persecución tremenda ya no existe. Rubalcaba. El sabio de la política. Luis Aragonés era el sabio del fútbol, este es el sabio de la política. España. El instrumento que permite a mucha gente hacer un proyecto político de igualdad. Partido Socialista Obrero Español. Tiene alma y no morirá. Mariano Rajoy. Le gusta el marca y el ciclismo. ¿Perdón? ¿Le gusta el marca? Y el ciclismo. Alberto Núñez Feijóo, no sé si tiene criterio formado sobre él. Buen trato, pocas ideas. Cataluña. Dicen que era la vanguardia, pero ahora yo creo que está reculando. Y para terminar, Artur Mas. Un irresponsable. No, para terminar mejor, Extremadura. Bueno, es un territorio español que ha empezado a tener un proyecto colectivo hace poco. Algunos se lo quieren cargar. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, un auténtico placer. De verdad, muchísimas gracias por atendernos. Igualmente, muchas gracias. ¿Todos a favor?